La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿a quién defiende finalmente la Defensoría del Pueblo? La respuesta sería obvia, ¿no? Al pueblo, al ciudadano, a todos nosotros. Esa sería la respuesta lógica que tengamos. Sin embargo, con esta propuesta que ha dado de una acción de inconstitucionalidad que ha presentado ante el Tribunal Constitucional para de alguna manera eliminar o debilitar la ley de extinción del dominio, la respuesta es otra. La Defensoría del Pueblo ahora defiende a aquellas personas que se dedican a la extorsión, ¿no?, de donde sacan una gran cantidad de dinero, del sicariato, de la minería ilegal, de los que integran organizaciones criminales, de los que se dedican a hacer dinero con la corrupción. A ellos parece ahora que la Defensoría del Pueblo defiende. Y lo decimos ¿por qué? Porque la propuesta que ha presentado ante el TC para eliminar esta norma de la ley de extinción de dominios que estaba dando resultados, lo único que nos da a relucir es eso. Voy a recibir a la doctora Wilda Cárdenas. Ella actualmente es consultora del Ministerio de Justicia, docente principal de la Academia de la Magistratura, y fue aquí en La Libertad, ¿no?, donde se instaló este primer juzgado, podríamos decirle, esta primera sala, juzgado y sala de lo que vendría a ser esta ley de extinción de dominio. Doctora Wilda, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, un gusto estar aquí y ya nada, contestar las preguntas que creas conveniente. A ver, primero para que el público lo entienda, la ley de extinción de dominio, ¿qué es? ¿Qué busca esta norma? Para que todo el mundo que nos esté escuchando lo pueda comprender. Bien, muchas gracias. Bueno, también buenas noches al auditorio, que creo que es un auditorio calificado, el de Sol TV. La ley de extinción de dominio tiene esa nomenclatura, ese nombre en América del Sur, pero ya existe en Estados Unidos, en Canadá y en la Comunidad Europea como el decomiso sin condena. Entonces, la ley de extinción de dominio es la ley que regula un proceso autónomo que no depende ni del área penal ni de lo que se resuelva en un proceso civil o en un proceso administrativo. ¿En qué consiste concretamente? En declarar que la propiedad se traslada al Estado cuando la propiedad de un bien ha sido adquirida ilícitamente o es producto de una actividad ilícita, pero también cuando una propiedad, habiendo sido adquirida lícitamente, después es instrumentalizada para cualquier actividad ilícita. Entonces, las personas pueden decir, yo compré el bien haciendo un préstamo hipotecario, etcétera, con un contrato de leasing, a lo mejor un vehículo, ¿no? Y lo estoy pagando en cuotas, he comprado de buena fe. Pero sucede que, por ejemplo, con ese vehículo se traslada mineral de la minería ilegal. En ese vehículo se traslada contrabando. En ese inmueble, departamento, casa, terreno, se fabrica moneda falsa, se acopia droga, se reúne una organización criminal. Entonces, en esos supuestos, el Estado dice, eso no es propiedad lícita. Y se cuestiona esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, una acción de inconstitucionalidad siempre se interpone cuando una ley es inconstitucional. Pero ¿cuál es la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio? La Constitución, en el artículo 74, señala: la sociedad y el Estado protegen el derecho de propiedad. Punto. La propiedad se ejerce de acuerdo a ley y al bien público, al interés público, ¿no? Entonces, la propiedad se ejerce con sujeción a la ley. Si yo ejerzo un derecho de propiedad sin sujeción a la ley, ese supuesto derecho se convierte en una ficción, ya deja de ser un derecho. Y por eso es que, como ese bien no puede dejar no puede quedar como cosa de nadie, lo que en derecho se llama res nullius,
Entonces, el Estado lo traslada a su esfera patrimonial. ¿Para qué? Para adjudicarlo a programas sociales, a instituciones de prevención del delito, a instituciones que combaten el delito, etcétera. Por ejemplo, en Trujillo extinguimos varias propiedades. Las personas, los ciudadanos que transitan por el centro pueden ver que donde había un hotel en el Jirón Almagro, en la cuadra 3, ahí funcionaba ese hotel, ¿no? Y ahora es un local policial. Y eso fue producto de extinción de dominio. Y bueno, tenemos muchos ejemplos. Se cuestiona la constitucionalidad, dice, no se respeta el derecho de defensa. Se habla más de 250 millones de soles que el Estado ha podido incautar de origen ilícito, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Ha habido muchos pronunciamientos en ese sentido, ¿correcto? Tenemos el pronunciamiento, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, lo tenemos ahí en pantalla también, el Ministerio de Justicia. Tenemos el pronunciamiento del Ministerio Público, ahí lo tenemos en pantalla nuevamente, del Ministerio Público también. Tenemos el pronunciamiento de la Procuraduría Pública, también ha presentado, ¿no?, sus pronunciamientos en torno a esto, porque manifiestan pues de que esto va a debilitar obviamente pues la lucha contra varios, reitero, varios delitos que se cometen. Pero ¿qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? Ellos tienen diversos argumentos, ¿no? La presunción de inocencia, hablan de la herencia, hablan de la prescripción, en fin. La Defensoría ha tenido un pronunciamiento, lo tenemos ahí en pantalla, es un videíto muy pequeñito que ellos mismos han elaborado y que de alguna manera intentan resumir por qué han presentado esta petición al TC. Lo tenemos allí y ustedes escuchen y vamos tomando nota para luego ver si lo que dicen corresponde a la realidad. Veamos. Dicen que la Defensoría del Pueblo pretende traerse abajo el sistema de lucha contra el crimen organizado, eliminando la ley de extinción de dominio. Falso. La Defensoría del Pueblo ha promovido esta acción de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1373 contra algunos artículos que vulneran el derecho de propiedad y principios garantistas como la presunción de inocencia y el de no retroactividad de la ley, los cuales resultan esenciales en todo Estado democrático y constitucional de derecho. Es importante y necesario contar con mecanismos legales para castigar las conductas ilícitas. Sin embargo, estas no pueden ser impuestas de forma arbitraria, vulnerando derechos fundamentales. Dicen que la Defensoría del Pueblo fomenta un retroceso en la lucha contra la criminalidad y delitos graves. Falso. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción. No pretendemos entorpecer la persecución del delito ni promover el enriquecimiento indebido, pero sí busca un proceso judicial garantista para todas las personas y confía que el Tribunal Constitucional desarrollará el control debido de esta norma. Le responderíamos a la Defensoría del Pueblo, no nos defiendan mejor, déjenlo ahí, no defiendan a nadie. Dejen las cosas como están, porque lo que están pretendiendo hacer simplemente es favorecer a todos los tipos ilícitos que podamos tener en cuestión. Ahora, yo antes de responder cada uno de estos argumentos que ha dado la Defensoría, y es bueno también recalcar lo siguiente. Esta norma de la Ley de Extinción del Dominio se dio el 2018, ¿correcto? El 4 de agosto. Pasaron 6 años y iba a quedar ya, no había ninguna posibilidad de que la norma se pueda presentar como le ha hecho a la Defensoría esta inconstitucionalidad. Pero la Defensoría lo presenta el 2 de agosto, faltando 2 días para que se cumplan estos 6 años. Sí. O sea, ya eso es ya más que sospechoso, ¿no? Diría más que sospechoso, no, ya... Creo que más claro no puede ser el asunto. O sea, faltaban 2 días para que se cumplan 6 años y la ley queda ya oleada y sacramentada, y el defensor, habiendo tantos problemas en el país, con tantos ciudadanos que sufren, ¿no?, lesiones a sus derechos, el defensor del pueblo agarra y dice, no, faltan 2 días para la ley de extinción del dominio, presento la acción de inconstitucionalidad. Y hay que recordar que el señor José Gutiérrez ha sido abogado de Vladimir Cerrón y ahorita hablaremos de esto.
Es así, doctora. Faltando 2 días, se presenta ese. Efectivamente, pero lo que señala esta persona que han mostrado ustedes en el video es simplemente un conjunto de falacias, porque no se vulnera ningún principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque extinción de dominio no se sigue contra personas, se sigue contra los bienes. Entonces, el principio que prima en extinción de dominio no es de ninguna manera la presunción de inocencia, es el principio de buena fe cualificada. Es decir, una buena fe que no es la del común de las personas, ¿no? La ley ampara la buena fe, pero esta buena fe cualificada quiere decir que cuando una persona adquiere un bien, tiene que revisar todos los títulos archivados y además tiene que investigar cuál es la procedencia de ese bien. ¿Por qué? Porque en la ley de extinción de dominio no funciona la prescripción. Que ya pasó el tiempo, entonces ya se saneó. Que ya falleció, digamos, el que hizo la venta ilícita o el que adquirió ilícitamente el bien. No funciona así. O sea, justamente escuchaba algunas entrevistas que daban algunos representantes de la Defensoría y decían, por ejemplo, para que ustedes entiendan, ¿no? Un extorsionador, así de los muchos que van a extorsionar bodegas, negocios, en fin, un extorsionador que va acumulando riqueza, va acumulando riqueza, va acumulando riqueza y de pronto con el dinero que obtiene de manera ilícita compra un terreno, ¿correcto? Compra un terreno y se lo da a la esposa, al hijo, a la quien sea. Y este extorsionador al final se muere. Sí. Pero ya compró el terreno, se lo dio a alguien más con otro nombre y dicen, ya como ya se murió, se extinguió el delito y ese terreno de una manera puede ser de esa persona. A ver, allí sí hay que hacer una presunción. Tenemos el caso concreto y conocidísimo del expresidente Alan García. El expresidente Alan García adquirió una serie de bienes. Bueno, él trató de justificar cuál era el origen de esos bienes, pero resulta que se comprobó que esos bienes no eran de procedencia lícita. Interviene la Fiscalía, que en la primera etapa del proceso de extinción de dominio es lo que se llama la indagación patrimonial, para conocer, bueno, cómo ha sido el proceso de adquisición del bien, si hubo medio de pago, etcétera, ¿no? Claro. Entonces se determinó que los bienes del señor Alan García eran de origen ilícito, muchos de ellos. Extinción de dominio interviene, hace el comiso de los bienes del señor Alan García, excepto el dinero de su pensión, porque tenía un derecho habiente que era su hijo Dantón. Sí. Pero todos los bienes fueron extinguidos y entonces sus herederos y los poseedores de esos bienes interpusieron nulidades, reclamaron, apelaron, etcétera. Entonces la respuesta fue que la muerte del poseedor o del propietario no afecta al proceso de extinción de dominio, porque no se necesita que se declare primero una sentencia. Por ejemplo, usted ha puesto el ejemplo el caso del bodeguero, ¿no? El bodeguero efectivamente compra un bien y lo pone a nombre de un hijo o de un pariente. El extorsionador en este caso, claro, ¿no? El extorsionador, o lo da en anticipo de legítima. Extinción de dominio cae porque no interesa si la persona adquirente lo tiene el bien o ya lo transfirió, porque no se persigue a la persona, se persigue al bien. Claro. Se cita a la persona porque hay un debido proceso con todas las garantías constitucionales del derecho de defensa, del plazo razonable, todos los derechos, el derecho a ser oído, el derecho a la prueba, el derecho a recurrir, a apelar, etcétera. Se cita a las personas para que ellos justifiquen la licitud del uso del bien o del origen del bien. Simplemente para que demuestren. Sí, demuestren. Que adquirieron ese bien
de buena, Y que- en o que este son caso, de adquirientes manera de- legal, claro, o sí. que el bien lo utilizan de manera legal. Legal, exacto. Simplemente eso se les pide. Nada O sea, más. nada más. Si adquiriste la casa, el terreno, la fábrica, lo Sí. que quieras, simplemente tráeme todos los elementos que Sí. certifiquen que tú Claro. adquiriste el bien. ¿Y por qué? De manera Ya, lícita. la gran pregunta es, ¿por qué extinción de dominio ataca al crimen organizado? Porque el crimen organizado siempre busca que las propiedades estén en manos de terceros, busca los llamados testaferros, o busca la conversión de fondos, y por eso se inhiben también los fondos, ¿no? Entonces, en el crimen organizado son juzgados en el ámbito penal, pero si no hubiera extinción de dominio, entonces, después de la condena, recién se trataría de hacer la indagación. O sea, o también el infractor a la ley, el delincuente, es condenado, pero sigue conservando las propiedades. Claro. Entonces, lo que más le duele a quien delinque es el bolsillo. Y entonces así lo que busca la ley es promover la actividad lícita, proscribir. Entonces, lavado de activos, por ejemplo, extorsión, sicariato, minería ilegal, todo eso constituye una fuerza y tiene intereses tan grandes que hay funcionarios, representantes del Estado, que buscan, destruir este orden establecido que ya acá, mire, en el Perú tenemos nosotros 5 años y medio de vigencia de la ley. De vigencia del sistema de extinción de dominio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos más de 1.290 sentencias, todas confirmadas. Solamente 29 sentencias han sido revocadas. Se han recuperado más de 250 millones. Habían antes la ley de pérdida de dominio, el decreto legislativo 1104, el 992. Esos en 12 años solamente extinguieron 6 millones porque se esperaba la condena penal. Extinción de dominio en 5 años y medio ha extinguido más de 250. Es más, hay una ley modelo de extinción de dominio para toda América del Sur. Y esa ley modelo de extinción de dominio se ha trabajado en base a la ley de extinción de dominio que aprobó la Comisión Europea en base a los principios y La los... Defensoría del Pueblo dice que es un grupo informal de expertos. No, es un grupo informal Así de le han expertos, puesto ese porque comunicado. el PNUD y también la UONDC, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas, ¿no? Formó un equipo de la UNODC, y ese equipo está formado por norteamericanos, es decir, estadounidenses, panameños, argentinos, colombianos, peruanos, y existe en Panamá, ha tenido relativo éxito, pero en el Perú ha tenido el mayor éxito. Y somos nosotros paradigma y ejemplo de extinción de dominio para Latinoamérica. Algunos manifiestan, y he escuchado también entre los argumentos de la Defensoría, dice, ¿dónde queda la buena fe? La buena fe en el sentido, por ejemplo, que una persona agarre y compre un bien, ¿no? Compre un bien que había sido adquirido de manera ilícita y a él se lo vendieron. Para eso se exige la debida diligencia y la buena fe cualificada. Cuando yo compro un bien, tengo que ver los antecedentes. ¿Quién fue el propietario? ¿De dónde el propietario obtuvo los fondos para adquirir ese bien? ¿Cómo había sido utilizado ese bien con anterioridad? Y eso está o en los títulos archivados de registros públicos, que cualquier persona tiene acceso, pero aquí lo más importante es que extinción de dominio se deriva de 3 convenios internacionales de los cuales el Perú es parte, y de acuerdo a los artículos 51 y 55 de la Constitución, en aquellas normas internacionales
en las que el Perú es parte son vinculantes, o sea, son de cumplimiento obligatorio y forman parte de nuestra legislación. Entonces, siendo así, Perú lo único que ha hecho es cumplir con el convenio de Viena, con el convenio de Palermo y con el convenio de Mérida, ¿no? Que es drogas, actividad ilícita internacional y corrupción de funcionarios. Entonces, ¿qué quiere el defensor del pueblo? Que primero se declare la existencia del delito y se condene, pero mientras tanto, esos bienes pueden estar circulando. Y pueden estar siguiendo utilizados para la comisión de delito. Exacto. Pueden estar beneficiando, ¿no? Pueden ser sacados al extranjero, los fondos pueden ser movilizados. Incluso extinción de dominio extinguió de Luxemburgo porque hay un principio de la cooperación internacional. Ajá. Y además es un proceso totalmente garantista. El Ministerio Público hace la indagación patrimonial y cuando ya reúne la prueba de la ilicitud de la adquisición o la ilicitud de la utilización, recién interpone, pide al Poder Judicial que se realice el proceso de extinción con todas las garantías. Y si el poseedor o propietario no tiene abogado, se le pone a un defensor público. Entonces, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Inconstitucionalidad sería una ley arbitraria, pero esta deriva de instrumentos internacionales en los que es parte el Perú, de la ley modelo. Tras toda la explicación que nos está dando, la única pregunta es, ¿qué pretende entonces la Defensoría del Pueblo? Reitero, o sea, la Defensoría del Pueblo está pidiendo una acción de inconstitucionalidad y ha salido el Ministerio de Justicia, ha salido la Procuraduría Pública, ha salido el Ministerio Público, ha salido varias instituciones a decir que esto va a debilitar el tema de la lucha contra la criminalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de toda esta acción? En primer lugar, lo que dice la Defensoría del Pueblo, ya decía, son falacias, pero no argumenta por qué la ley de extinción de dominio agrede al Estado. Es más, la Defensoría dice que si se le decomisa, si se le quita la propiedad a alguien que ha cometido actividad ilícita, y en toda actividad ilícita el Estado es también agraviado, se le dé una compensación económica. O sea, el dañado, que es el Estado, le tiene que reconocer, le tiene que pagar al delincuente por haber agredido a la sociedad peruana, por haber cometido la actividad ilícita. Eso es totalmente absurdo. Yo no tengo una militancia ni una opción política, pero sí tengo ideas respecto a lo que se requiere para el Estado, para que seamos una sociedad limpia, ¿no? Que pues precisamente existan estas leyes. Y yo creo que el defensor del pueblo no tiene la suficiente información de qué es lo que está planteando. Yo creo que él ha sido o viene siendo utilizado por intereses oscuros que están en las altas esferas, pero que no quieren dar la cara, porque ya ha habido un primer intento en el Congreso de traer abajo la ley de extinción de dominio. Entonces, todas las instituciones y toda la sociedad civil se opuso y lo han dejado en stand-by, ¿no? ¿Está pagando favores, cree usted? Porque hay que recordar, primero, que su elección dentro del Congreso ya fue polémica de por sí. Fue una elección espúrea, y eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Hay que ser muy claros. Yo creo que no estamos para decir medias verdades. Ahora, ¿cómo el Perú puede tener? Pero bueno, acá también hay que decirlo, ¿no? O sea, acá justamente he hecho una relación de todo lo que está haciendo este Congreso en contra de la lucha contra la delincuencia, la criminalidad y la corrupción. De todas las leyes que este Congreso ha ido aprobando, con la benevolencia, la complacencia, o diría yo tal vez hasta la complicidad del mismo gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, el Congreso de la República acaba de aprobar hace algunas semanas, algunos días, la prescripción de delitos de lesa humanidad.
¿correcto? Ha debilitado la colaboración eficaz, una herramienta que también servía para poder que estas personas delaten a los autores, a los cabecillas de los delitos. Ha debilitado, ustedes también lo deben recordar, el tema de los allanamientos. Ahora, con una ley dada por este Congreso, se tiene que tocar la puerta, ¿no?, para poder allanar un inmueble. Y es más, tiene que estar el abogado o el dueño del inmueble para que dé el permiso, la autorización para que uno ingrese, ¿no? Ha debilitado también, ¿no?, las acciones de la Contraloría General de la República. Le ha recortado acciones para debilitar, reiteramos, también esta fiscalización. Ha dado también el hecho de que, ojo, en una nueva ley la Fiscalía ahora puede investigar como organización criminal, por ejemplo, a las empresas, a las universidades, hasta las iglesias puede investigarlas, menos a los partidos políticos. A los partidos políticos no las puede investigar como organización criminal. Es una norma dada también por este Congreso. Ha eliminado los plazos de prescripción. También lo ha promovido el Congreso. La prescripción para delitos de corrupción de funcionarios. Hace algunos días, ayer, antes de ayer, el congresista Luis Cornedo ha presentado otra propuesta al Congreso. ¿Qué ha pedido? Para que los sentenciados por corrupción puedan ser candidatos a la presidencia de la República. Esto ha aprobado, reiteramos, este Congreso actual, este Parlamento. Estas normas que, como ustedes lo han visto, en nada favorecen al ciudadano de a pie. Pero este Congreso también eligió como defensor del pueblo a un abogado que defendió a Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia y que la policía del Ministerio Público puede encontrar, o casualidad. Entonces la pregunta es, y ahí le traslado, ¿cómo es que los peruanos, y a través de este Congreso, podamos tener este tipo de defensor del pueblo? O sea, un defensor que haya defendido a un corrupto, porque así lo ha determinado la justicia, y que ahora esté presentando una norma que justamente favorece a todas estas actividades ilícitas. Sí, pues es indignante. Sí, la situación es muy clara, pero no queda solo en la elección del defensor del pueblo, sino, mire, cuando se produce la elección y la toma de posesión del cargo del defensor del pueblo, la gran mayoría de adjuntos de la defensoría renunciaron. Exacto. Entonces, el defensor del pueblo ha escogido determinados funcionarios, ¿no?, para que sean los adjuntos. Pero yo no sé qué evaluación habrá hecho el defensor del pueblo, que, bueno, tenemos el resultado en el reportaje que ha visto todo el país de una persona que sale a defender algo que es indefendible, porque no tiene ningún sentido. Yo invito a las personas a leer, busquen en internet, sobre todo los jóvenes, Ley Modelo de Extinción de Dominio y también el Decreto Legislativo 1373, que es la Ley Peruana de Extinción de Dominio, para que conozcan allí que está fundada en principios constitucionales y que lo que busca es favorecer al país. ¿Cuál es el destino de los bienes cuya propiedad ha sido trasladada al Estado? Las instituciones que desarrollan políticas sociales, que digamos, abordan problemas de las personas más vulnerables del país. Entonces, ¿por qué se defiende esta ley que, bueno, que es tan buena para el país? Porque no se busca un Estado sano, porque no se busca una sociedad justa, porque no se busca que, digamos, el Perú sea un miembro connotado en la comunidad internacional. Acaba de venir una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer una visita que se llama visita in loco, es decir, visita en el lugar mismo de los hechos, para evaluar cómo está la situación de la legalidad en el Perú, pero también de los temas sobre derechos humanos, ¿no?
pero esa propuesta de inconstitucionalidad es también un atentado velado contra los derechos humanos, porque hay derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos no solo son civiles y políticos, sino hay la justicia jurídica, que es la del Poder Judicial, la justicia jurisdiccional y la justicia social. Y extinción de dominio permite crear las condiciones adecuadas para que haya una verdadera justicia social. Una verdadera convivencia social también. Sí. Ahora, esto está en manos del Tribunal Constitucional. Y ahí también tenemos reparos, pues, porque el Tribunal Constitucional también ha tenido algunas sentencias, algunos fallos que han sido de alguna manera polémicos y algunos hasta cuestionados. Pero será el TC finalmente el que absuelva todo esto. Sí, ¿no? bueno, eso es en la justicia interna, ¿no? Porque todavía hay la justicia del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Todavía hay un canal que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, está la OEA, porque la ley modelo de extinción de dominio para América Latina se creó en una iniciativa de la OEA, de la cual es parte el Perú. Bien, entonces nosotros esperamos que, bueno, haya una reflexión, que haya una prevalencia de los principios constitucionales, ¿no?, de los estándares internacionales que obligan al Perú a cumplir con los convenios supranacionales. Sin embargo, no los está cumpliendo. El tema de lesa humanidad, que ha sido tan polémico, ha habido cuestionamientos de la Corte Interamericana, de la justicia interamericana en general, pero se aprobó, el gobierno nunca hizo nada, el Congreso la ratificó y ya es una ley. O sea, tenemos un Estado, un gobierno que simplemente está ignorando el principio internacional también de justicia. Entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? Y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Aún nos dicen que el Congreso tiene la dictadura de los votos, tiene el poder de los votos. Y ahora con la reelección buscan consolidarse. Y están allanando el camino. ¿No? Sí, pero no todo está perdido, porque hay, digamos, posibilidades, hay ventanas, hay canales, como la sociedad civil organizada, ¿no? No en partidos, sino en colectivos. El ciudadano está que se cansa. ¿No? El Por ciudadano eso, ya está, claro, se ha intentado frenar con esta ley de control de las ONGs. También, ¿no? por ejemplo. Pero tenemos los colegios profesionales, que también pueden tener una participación. ¿Por qué un colegio profesional no podría ir a la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué? Si tiene legitimidad, tiene representatividad. Tenemos todavía, y lo podamos defender, el derecho a la protesta. Sabemos el costo que tomó hace algunos meses esto, pero también, ¿no? La protesta ciudadana también es una herramienta legítima. Muy valiosa. Efectivamente. Porque hace retroceder a los estados y a los gobiernos y a los parlamentos. Sí. Los peruanos hemos sabido defender el sistema. Cuando lo veíamos ya casi perdido, el ciudadano ha salido y ha sabido defender el sistema. Lamentablemente ahora han calibrado muy bien porque izquierda, derecha, centro, todos se unen y se juntan en contra del ciudadano de a pie, en contra de usted que esté en sus casas. Lo hemos visto en este Congreso, pero en algún momento vamos a tener que hacer la lucha y la vamos a tener que hacer de manera muy, muy férrea. Yo creo que también pasa por el hecho de concientizar que los derechos humanos no es solamente saber que los tenemos, sino conocer los canales de exigibilidad de los derechos humanos. Porque los derechos humanos no solamente se defienden en los estrados judiciales o en el Ministerio Público. Hay muchas instancias y mecanismos para hacer exigibles los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo proteger a la nación.
Tal vez no al gobierno ni el Estado como una entelequia, ¿no? Sino a la nación, que somos nosotros los habitantes, ¿no? Proteger a nuestro país y defender nuestro país. Así es. Así es. Sí. Para concluir, si es que el Tribunal Constitucional aprueba la petición de la Defensoría, y hay que decirlo claramente, se estaría defendiendo al crimen organizado. Eso es clarísimo. Sí. Y todas las actividades ilícitas. Sí. El crimen conexas. organizado y todas las formas de criminalidad muy grave, ¿no? Corrupción, Que lavado de afectan activos, minería ilegal, exactamente. prostitución, trata de personas. O sea, todo ese dinero que trae todas estas actividades ilícitas, todo ese dinero sucio, que lo tenemos, o sea, existe, y que está son metido. actividades sumamente rentables. Tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y trata de personas son las actividades internacionales que producen la mayor rentabilidad para los promotores, para los, digamos, las cabezas, ¿no? de bandas internacionales. Y estas organizaciones criminales están muy bien preparadas, dignificadas, muy bien organizadas, ¿no? Y el dinero ya comienzan a meterlo al mercado. Y termino con esta idea, doctora, porque el presidente del Poder Judicial ya lo adelantó. Se equivocó en algo, se equivocó en el tiempo. El presidente del Poder Judicial afirmó que el dinero producto de estas actividades ilícitas ingresarán a la campaña electoral, ingresarán a las elecciones de 2026. Por lo tanto, tal vez tengamos a un presidente que haya sido financiado por estas actividades ilícitas. Tal vez tengamos a más congresistas financiados por la extorsión, la minería, la prostitución, como los tenemos actualmente, a muchos de ellos metidos ahí y que han sido financiados producto de estas actividades ilícitas. Pero yo creo que se equivocó en el tiempo, porque ya no tenemos que esperar el 2026, ya lo estamos viendo ahora. Hay dineros ilícitos que están ya metidos en el aparato político del Perú. Hay que hacer como Estados Unidos. Estados Unidos simplemente hizo un procedimiento. Siquiera aquí en el Perú, extinción de dominio es un proceso judicial que tiene sus etapas procesales y tiene instancias, ¿no? Tiene la garantía de la doble instancia. Estados Unidos cogió a Odebrecht y en un proceso administrativo de menos de un mes le decomisó más de 350 millones de dólares, ¿no? Y aquí, bueno, se hace una cuestión de Estado y se pide la inconstitucionalidad de un proceso que es debido proceso, constitucional, regular, respetuoso de los derechos de los implicados. Por eso yo quisiera también, para cerrar un poco mi intervención, exhortar, por ejemplo, a los estudiantes de Derecho, a los profesores de Derecho, que difundan y que expliquen los alcances de la ley de extinción de dominio, porque no se la conoce, es muy joven y la están proscribiendo sin conocer a fondo lo que significa para el país y lo que significará en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces hay que conocer en qué consiste extinción de dominio. Y eso es tarea de quienes son los educadores. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nuevamente estamos frente a normas que en nada nos benefician como sociedad. Los que sí tienen que estar contentos y felices porque tienen un buen defensor son los criminales. Ellos sí tienen que estar felices porque mejor abogado o mejor defensor no pudieron conseguir. No pudieron conseguir. Aquellos que se dedican, reitero, a la minería ilegal, a la trata, a la corrupción, aquellos que tienen testaferros, no pudieron conseguir mejor abogado o mejor defensor que el defensor del pueblo.